Bueno, seguimos en esta parte final, pues vamos a la parte final de este encuentro con Denise, con Sergio y con Lorenzo y Javier Lozano Alarcón. A los tres les pido que le pregunten alguna cuestión en particular a Javier Lozano y cerramos con lo que tengas que contestar. Sergio Aguayo, va tu turno. Sí, primero una reflexión. Al escuchar al secretario de Trabajo, me hubiera encantado que esa enjundia para defender las elecciones confiables lo hubieran mostrado en el 2006 y que también se diera cuenta de los conflictos de interés que mencionó de pasada, porque la posibilidad que dos secretarios de Energía hubieran firmado un convenio, formaran parte de los accionistas que firman un contrato con esta compañía es terrible. Pero vamos, el punto es el conflicto y en ese sentido, señor secretario, ya que usted forma parte de un gobierno conservador y de derecha que le gusta golpear a la izquierda, verbal y políticamente, si estuviera una situación parecida al CENTE o el Sindicato de Petroleros, ¿mostraría la misma beligerancia a favor de la democracia sindical? Bueno, sí, Javier, adelante. ¿Voy una por una o como en comparecencia yo creo que por bloque? Mejor yo voy uno por uno, va. A ver, por supuesto que esta enjundia la mostramos en el 2006 con mucho orgullo y con mucho carácter para defender el triunfo del presidente Calderón, a pesar de muchos que como usted no estuvieron de acuerdo en el resultado. Punto número uno. Por supuesto que este mismo carácter es el que imprimo en todas las decisiones y actos de la administración a mi cargo, ¿sí? Y cuantas veces se presente, como se ha presentado, es más, el Sindicato Mexicano de Electricistas era un ejemplo de lo intocable. Ahora que ya lo hicimos, nos ponen otros ejemplos. Cuando se presenten lo vamos discutiendo. Y por cierto, le informo, ¿sí?, que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no pertenece al apartado A del artículo 123 y por lo tanto no tiene nada que ver con la Secretaría del Trabajo, sino con la Secretaría de Educación Pública. Denise Dresser. Bueno, yo como consumidora y como ciudadana aprecio y celebro el que por fin alguien en el gobierno de este país diga hasta aquí llegaste a una empresa paraestatal abusiva. Lo que diría es que los abusos provienen también, se encuentran también en otros ámbitos, como se ha mencionado, el sindicato petrolero, el sindicato de maestros, pero también en la iniciativa privada. Y creo que hasta el momento lo que hemos visto es que el gobierno de Felipe Calderón no ha querido combatir en realidad los privilegios, y ese es el problema del país, que se dan en ámbitos corporativos y los privilegios que se dan en el ámbito empresarial. Y de ahí la pregunta que se hacen muchos con respecto a la discrecionalidad que parece operar en este ámbito. Secretario Lozano, ¿vamos a ver el compromiso del gobierno de Felipe Calderón para atacar privilegios, digamos, en el ámbito de la derecha en este país? Privilegios que tienen que ver con las exenciones fiscales, con la evasión de los impuestos, con los monopolios privados, con la persistencia de situaciones privilegiadas para personas como Carlos Slim, Televisa, Ricardo Salinas Pliego, etcétera, etcétera. Porque entonces, si ustedes mostraran un rasero igual, pues la confrontación ahora con el Sindicato Mexicano de Electricistas basada en el argumento de combatir privilegios, pues tendría mayor credibilidad. ¿Vamos a ver entonces ahora ese rasero parejo en el combate a privilegios o solo es este caso y con este sindicato? Bueno, a ver, esta no es una discusión, bueno, sí es una discusión en el fondo de un privilegio indebido del que se ha abusado por mucho tiempo y que está quizás detrás de toda esta batalla que está dando Martínez Parza por mantenerse en esa Secretaría General. Pero es sobre todo un tema de legalidad. Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo, Denise, en que, y además es parte de la agenda del presidente y que la detalló el 2 de septiembre pasado en su decálogo, en esta agenda de competitividad que por supuesto que cruza por poner un terreno de juego mucho más parejo entre todos, independientemente de su tamaño e independientemente de las resistencias y de los intereses que hay detrás de cada uno de ellos, que desafortunadamente por tanto tiempo hemos dejado correr, que por eso se hace tan difícil también ir derribando uno por uno de estos valladares. Pero está en esa agenda, está en esa lógica, está en esa dinámica, y yo estoy convencido de que ustedes irán viendo cada semana, cada mes, decisiones de esta naturaleza, todas orientadas hacia hacer un país mucho más competitivo y a darle muchos más beneficios al consumidor, que de eso se trata. ¿Cada semana? Pues eso espero. Por lo pronto, en mi ámbito, cada vez que se presente la oportunidad, vamos a estar aquí comentándolo. Lorenzo Meyer. Nada más, Carmen. En realidad, un comentario, no una pregunta.
Ciertamente que los sindicatos tienen, insisto, un talón de Aquiles en su falta de democracia. Es en todos los sindicatos que yo conozco, excepto quizá uno que yo dirigí un tiempo, que es el del Colegio de México. Allí en realidad se trataba de evitar ser secretario general, pero pues ni modo, de vez en vez alguien tenía que hacerlo. El otro es que no se puede evitar el suponer que se trata de darle un golpe a un sindicato que políticamente es adversario, pero que se le pudo haber dado, ya estamos a la mitad del sexenio, al sindicato de los petroleros, que fue el enemigo del PAN en la elección del 2000, pero que después se acomodó, se cobijó, y entonces el quinazo de ahora viene contra los electricistas, no contra los petroleros, pero ya es un poco tarde, a la mitad del sexenio, para que creamos que van a ser parejos. Se ha mantenido una relación muy, muy estrecha con uno de los sindicatos más antidemocráticos de México, pero que le son útiles al gobierno, y este no le fue útil. Javier Lozano, para cerrar, ¿qué dices? Bueno, pues esto no es de posiciones dogmáticas, y que me diga, a ver, ¿en qué actuación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se le ha dado un trato privilegiado al sindicato petrolero? Digamos, porque si solamente es de posición de que hay que ir en contra de ellos, entonces me parece que sí estamos actuando de una manera arbitraria. Entonces seamos congruentes y consistentes. Si vamos a estar aplicando estrictamente la ley a quien le toque, entonces eso significa que por turno y según los actos y las virtudes de cada quien, entonces le va a calificar, pero no porque entonces tengamos esta percepción de que hay que ir parejo, porque además yo no estoy de acuerdo en calificar por igual a todos los sindicatos en este país. Muchos están dando una gran batalla por la productividad y la transparencia, que hay que reconocerles, y no por unos deben pagar todos los demás. Cuando llegue el momento de que alguien más atraviese la línea de la legalidad hacia la ilegalidad y hacia violar sus propios estatutos, se van a encontrar con la misma actitud en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Pues se acabó el tiempo. Javier Lozano, te agradezco que hayas estado esta mañana en esta discusión, que merece más espacios, más tiempo, y por supuesto será motivo de enorme atención y tensiones, ¿estás de acuerdo?, en los próximos días. ¿Qué esperas que venga en términos de la reacción del sindicato, de la dirigencia de Esparza, que tú estás desconociendo? Mire, yo espero que solamente recurran a las vías de derecho, y que son bienvenidas además, que están precisamente en su ámbito de libertades y de garantías, que recurran a todas las instancias jurídicas necesarias para defender sus intereses, pero que no lo hagan por las vías de hecho. En primer lugar, porque no les va a resultar, y en segundo lugar, porque van a perjudicar derechos de terceros. Para uno y otro caso estamos preparados. ¿Hay apagones selectivos en las últimas horas? No lo creo. Ellos han advertido que no lo harían, pero además nosotros no lo permitiríamos. ¿Pueden hacerlo? No. ¿Hay requisa en el horizonte? Salvo que fueran actos de sabotaje, entonces ya sería un terreno mucho más peligroso para ellos, porque es delincuencia organizada. ¿Podría haber requisa, Javier? Mira, no, la requisa no funciona en organismos de esta naturaleza, porque solo es en tratándose de vías generales de comunicación. Aquí lo que puede darse es la institución de la ocupación inmediata, total y temporal prevista en la ley de expropiación, y que cada año se prepara en vísperas de lo que es el emplazamiento de huelga y unos minutos antes del estallamiento, para asegurar la continuidad de un servicio. Entonces, bajo un escenario de huelga o bajo un escenario de la amenaza a nuestras instalaciones, por supuesto que esta figura se puede implementar en cualquier momento. Se acabó el tiempo. Brevemente, ¿a quién le toca resolver, Javier Lozano? Al final tú dices, ¿fue fraude? Él dice, no fue fraude. ¿Quién resuelve? Pues la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Por lo pronto no tiene toma de nota y no es secretario general, pero la otra instancia jurisdiccional es la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Ella, que está viendo las dos posiciones de las dos planillas, habrá de determinar si anula la elección o le da validez. Pues estaremos en ello. Javier Lozano, claro, gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a todos, muy buenos días. Buenos días, Denise Dresser, gracias. Sergio Aguayo, gracias. Lorenzo, gracias por estar aquí esta mañana. Se acabó el tiempo. Carmen. Buen día para los cuatro, y bueno, pues seguiremos el tema, por supuesto. Son las 10, se nos acabó el tiempo. Lo espero mañana tempranito a las 6. Por cierto, que a las 10:30, nos dijo Martín Esparza, habrá una conferencia de prensa que también seguiremos de cerca esta mañana para seguir informándole pues en nuestras próximas emisiones. Por lo pronto, gracias por estar aquí. Buenos días, hasta mañana. Esto fue Noticias MBS con Carmen Aristegui.